Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando en metodologías de desarrollo de sistemas 2 y en esta oportunidad vamos a ahondar un poco más en detalle sobre el concepto de metodologías ágiles. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Entender y aplicar las metodologías ágiles a nivel desarrollo de software. Recordemos que el concepto de agilidad es un concepto que abarca todo el proceso de desarrollo, ¿no? La gestión de proyecto, el análisis, el diseño, implementación, pruebas, etc. Por lo tanto, si bien existen formas de trabajo para gestión de proyectos, las cuales vamos a tocar hoy o a repasar hoy, vamos a hacer un poco más de hincapié en las metodologías ágiles que se utilizan en la etapa de desarrollo de software. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que vamos a desarrollar en esta asignatura? Plantear el proceso de desarrollo de software para planear, programar, supervisar y controlar los tiempos de un proyecto, aplicando metodologías ágiles y aplicando el estándar UML cuando sea correspondiente. Ahora sí, comenzamos con la unidad y vamos a empezar estudiando el concepto de la crisis del software. Este concepto es un término que se acuñó a principios de los años 70, cuando se unieron el rápido crecimiento de la demanda del software, el aumento de la complejidad de los distintos software que iban creciendo, la inexistencia de técnicas establecidas para el desarrollo de sistemas que funcionaran bien, que puedan ser validados, es decir, utilizar mismos métodos viejos, unidos con nuevos desafíos, con nueva complejidad y con una demanda creciente. Esta unión de estos conceptos detonaron una bomba que impactó, ¿no?, en el proceso de desarrollo de software y dio origen a lo que hoy conocemos como ingeniería de software, que es un marco de trabajo que nos permite organizar el proceso de desarrollo. Este concepto de crisis del software comenzó a finales de los 50, cuando empezó a darse cuenta que la potencia computacional era muy limitada, que los desarrollos de los sistemas en esa época eran muy simples y que todo el proceso de desarrollo era muy artesanal, que no había metodologías o caminos a seguir. Durante esa década y la década de los 60, ¿no?, ya mediando los 60 para el final, empezaron a aparecer nuevas características y nuevos hardware que empezaron a dar nueva potencia computacional que antes no existía. Esto implicó que aparezcan nuevos lenguajes de programación, implicó la necesidad de programas más complejos, que si bien antes se podían pensar, no se podían implementar, ahora empezó a surgir la necesidad de implementarlos, en donde hubo un salto muy importante del hardware que no acompañó al crecimiento del software. Fue tan rápido el salto del hardware que el software quedó como muy atrás. Por lo tanto, se continuó trabajando en todo lo que fue el proceso de desarrollo sin un enfoque, ¿sí?, que pretenda acompañar este crecimiento. Y se plantea el siguiente problema. Se planteaba en aquella época, por supuesto, el siguiente problema, que es la dificultad para poder estimar los costos, retrasos en las entregas, errores funcionales, ¿sí?, características de los sistemas que no funcionaban bien o que los usuarios no esperaban, modificaciones con costos mucho más altos, muchas veces prohibitivos, ¿no? Este problema devino en lo que eran software de mala calidad. Sistemas que hoy probablemente también en algunas empresas puedan seguir funcionando como sistemas legados, ¿no?, sistemas heredados. Realmente eran sistemas que no tenían una organización estructural acorde a un esquema de mantenibilidad, ¿no?, de escalabilidad, y realmente sistemas de mala calidad. La solución a este problema, ya para fines de los 60, fue el planteamiento de la ingeniería de software como marco de trabajo, y realmente ahí es donde se empezó a organizar un poco más la demanda y la creación y construcción del software, cuando se empieza a considerar el software como un producto, y a partir de ahí se pueda tratar como otras técnicas de ingeniería, ¿no?, a partir de un conjunto de pasos establecidos con actividades predefinidas, y se empezó a dar un poco esto del crecimiento colectivo del conocimiento, que empezó a mejorar día a día todos estos aspectos de la ingeniería de software. Preguntarán por qué y qué tiene que ver esto de la crisis del software con las metodologías ágiles, ¿no? Fíjense con esto, que probablemente también lo hayan visto en algún meme, algo que es muy representativo. Fíjense cada una de estas caricaturas. ¿Qué es lo que explica el cliente? ¿Sí? El cliente quiere una hamaca con 3 escalones. Claramente algo que no está muy bien explicado. ¿Qué es lo que entiende el jefe de proyecto? ¿Qué es lo que diseña el analista, ¿no? Fíjense cómo se va tergiversando todo, ¿no?
Fíjense qué pasa cuando el programador lo escribe y así es como se vende. Claro que esto es lo que sucede en la realidad, ¿no? Un poco más exagerado, pero realmente es algo que en la realidad sucede y termina con problemas de todo tipo, de mantenibilidad, de costos, de rediseños. Por otro lado, vemos cómo se documenta. Nada, porque justamente la documentación es la que nos roba el tiempo para realmente poder plantear una entrega en el momento que el usuario la espera y demás. ¿Cómo funciona? Mal. ¿Qué es lo que se le factura? Mucho. ¿Cómo es el soporte que se prevé para el sistema? Muy acotado. ¿Y qué es lo que el cliente realmente necesita, ¿no? Si hacemos una retrospectiva, el cliente necesitaba una rueda, él lo explicó como una super hamaca y se terminó implementando, ¿no?, como algo que no funcionaba, con una sola soga, ¿no? Estas cuestiones pasan en la vida real y realmente esto nos da una pauta de que del motivo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede muchas veces por el tiempo acotado y por el enfoque muchas veces erróneo en el esfuerzo que se pone en cada una de las actividades de desarrollo de software. Justamente por eso es que aparecen las metodologías ágiles y estas metodologías ágiles, sobre todo las de desarrollo, están especialmente indicadas y diseñadas en proyectos con los requisitos poco definidos o muy cambiantes. Como vimos en el slide anterior, el proyecto era poco definido, no exactamente era lo que el cliente quería, no estaba definido de la misma manera. También sucede que en proyectos muy cambiantes es necesario utilizar metodologías ágiles o necesario en el sentido de los beneficios, ¿no?, que da esta metodología. Realmente es muy importante esta consideración y vamos a estudiar un poco más en detalle el motivo o el porqué. Otras ventajas de las metodologías ágiles: capacidad de respuesta al cambio de requisitos a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, entrega continua en plazos breves de software que realmente funciona, trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo, la importancia de la simplicidad, eliminando el trabajo innecesario. Esto significa eliminar el trabajo innecesario, haciendo foco en lo que realmente se necesita, en búsqueda de entregas continuas de software, de productos realmente funcionales. ¿Qué es el trabajo innecesario? Muchas veces puede ser la documentación, muchas veces puede ser el testing, muchas veces puede ser el esfuerzo de reuniones con el cliente, ¿no? Y a partir de ahí buscamos atención en la excelencia continua, en lo que es la técnica y el buen diseño. Por supuesto que las metodologías ágiles mejoran de manera continua los procesos y al equipo de desarrollo. Como ven, en líneas generales y en modo de resumen, las metodologías ágiles cambian el paradigma planteado por la ingeniería de software desde el momento, ¿sí?, de lo que fue la crisis del software, en búsqueda de nuevas soluciones a los problemas que fueron planteándose durante la madurez de la ingeniería de software. Algunas comparativas entre lo que son estas metodologías tradicionales que contábamos antes en relación a las metodologías ágiles, en donde en entornos muy cambiantes se generan muchos costos y muchos riesgos que las metodologías tradicionales no pueden enfrentar o manejar de manera adecuada. En requisitos cambiantes, ¿no?, se generan muchos problemas de igual envergadura que las metodologías ágiles buscan atacar de manera muy concreta, sobre todo cuando estos requisitos no están bien definidos, ya que podemos hacer algo o un proceso iterativo e incremental, con un trabajo muy hermanado con el cliente y encontrar de manera rápida soluciones en búsqueda de la satisfacción del cliente. Metodologías tradicionales generan mucha burocracia. Los tiempos de respuesta son muy altos en metodologías tradicionales, ya que nosotros tenemos que esperar hasta el final para ver realmente un producto. En cambio, en las metodologías ágiles, los tiempos son mucho más cortos. ¿Qué pasa con la planificación? Muchas veces la planificación es un trabajo innecesario porque sabemos que para poder responder al cambio de manera adecuada nos vamos a encontrar con que no vamos a poder seguir la planificación que nosotros nos tomó tanto tiempo realizar. Por lo tanto, en cuanto a planificación versus respuesta al cambio, podemos hablar de que son dos términos que son completamente incompatibles. Es muy difícil planificar y responder de manera rápida al cambio, ya que justamente el cambio es algo que no estaba esperado. Por lo tanto, se va a ir siempre por fuera de la planificación.
Es muy importante saber que no podemos hablar de metodologías ágiles, sobre todo en desarrollo de software, sin hablar del concepto de producto mínimo viable. El producto mínimo viable, ¿sí?, es la traducción de las siglas MVP en inglés, que nos permite validar requisitos e ideas de manera ágil. El producto mínimo viable posee características mínimas para satisfacer las necesidades del cliente y obtener nuevo feedback para ir mejorando. Pensémoslo como un prototipo, pero este prototipo tiene algunas características que define que cada entrega es algo que al cliente le va a servir y se acerca cada vez más a lo que el cliente espera. En cuanto a producto, ofrece una versión acotada de la aplicación, servicio o producto que será ofrecido a los clientes y debe ser un representante del producto final a ofrecer. El producto mínimo viable tiene que ser algo que se va asemejando cada vez más al producto final que el cliente espera. En cuanto a mínimo, dice que sugiere desarrollar el MVP con el menor esfuerzo posible para ahorrar tiempo y dinero. Y en cuanto a viable, habla que el MVP debe ofrecer como objetivo principal una experiencia realista a los clientes. Debe parecer que es el producto real que será entregado al final al cliente y no una estrategia de marketing. Es decir, tiene que ser algo que al cliente le sirva realmente. Este concepto de producto mínimo viable realmente es uno de los conceptos que nos va a servir para entender qué es lo que debemos hacer en cada iteración y en cada entrega del software. Básicamente, un producto mínimo viable, como vemos en la imagen, no es una partecita del auto. Fíjense en este esquema, ¿no? Si nosotros tenemos que construir un auto y el cliente espera al final de la entrega un auto, pero nosotros primero le entregamos una rueda, por supuesto el cliente va a estar insatisfecho. Si después le entregamos dos ruedas y una parte de la carrocería, va a seguir insatisfecho. Si le entregamos el auto pero sin el techo, sin el volante, va a seguir insatisfecho y recién va a estar contento al final cuando le entreguemos el auto completo. El concepto de MVP va por otro lado. Fíjense que si nosotros tenemos que construir un auto, pero antes del auto vamos construyendo un vehículo que le vamos agregando cada vez más funcionalidades hasta llegar a la entrega total, por supuesto que el cliente va a ir cambiando su grado de satisfacción a medida que avancen las entregas, ya que bueno, de alguna manera nos vamos acercando cada vez más a lo que el cliente espera, con un producto que al cliente por supuesto le va a ir sirviendo mucho más que tener solamente una partecita. Otro ejemplo de producto mínimo viable, ¿sí?, o cómo construir un producto mínimo viable, lo vemos con este gráfico. En líneas generales, podemos pensar que refinando el concepto que vimos anteriormente, como vimos, no le sirve al cliente ir entregándole un auto por partes, sino que le sirve ir entregándole una evolución. Como vimos antes, podemos pensar también que una entrega de productos que son parecidos, pero no lo que el cliente espera, también podría ser algo que genere cierto grado de insatisfacción al cliente, ¿no? Entonces, buscamos mejorar este concepto y agregarle la idea de que cada entrega debe ser muy parecida a lo que el cliente espera, pero con el menor esfuerzo posible para ir obteniendo feedback, ¿no?, y a partir de ahí ir mejorando. Entonces, si primero le entregamos un auto o una parte de un auto, pero que pueda funcionar, ¿no?, que ya el cliente vea que se va asemejando mucho más a lo que parece, y luego en la segunda entrega le agregamos nuevas funcionalidades, y luego le cambiamos esas funcionalidades para que se acerque más a lo que el cliente espera, y por último, ¿sí?, terminamos de darle la forma final. Por supuesto que esto va a generar mayor satisfacción, mayor nivel de satisfacción en cada una de las entregas que lo que hemos expuesto anteriormente, ¿no?, con este ejemplo. Realmente la idea y construcción de un producto mínimo viable en los términos que estamos planteando es lo que hace que la metodología ágil también dé los mejores resultados en cada una de las iteraciones y en cada una de las entregas, que nos va a permitir buscar siempre la satisfacción del cliente, y eso por supuesto va a ser siempre beneficioso para nosotros lo que construimos, en este caso software. Ahora vamos a hablar un poco sobre Scrum, como un método adaptativo de gestión de proyectos que se basa en los principios ágiles. Hemos visto en oportunidades anteriores que Scrum, como metodología de gestión de proyectos, nos da muchos beneficios en cuanto a lo que tiene que ver con la entrega continua de productos, satisfacción con el cliente y demás. Los principios ágiles en los que se apoya Scrum son la colaboración estrecha con el cliente, por supuesto el cliente trabajando en conjunto de manera mancomunada con el equipo de desarrollo, nos permite y nos brinda mucha más predisposición y respuesta al cambio.
Los principios ágiles prefieren el conocimiento tácito de las personas al explícito de los procesos, es decir, apoyándonos en las personas más que en la documentación de los procesos. Propone un desarrollo incremental con entregas funcionales frecuentes, estas entregas por supuesto alineadas con el concepto de MVP. Mucha más motivación y responsabilidad de los equipos por su autogestión y autoorganización, que nos da mucho más compromiso, es decir, buscar que los equipos se autogestionen y se autoorganicen, brinda más libertad y mucha más simplicidad para poder lograr los objetivos, ¿no? Esta simplicidad también basada en la supresión de artefactos innecesarios durante toda la gestión de proyectos, entre ellos lo que tiene que ver con la documentación del proyecto, la planificación del proyecto, etc. Vamos a hacer una analogía de lo que tiene que ver un desarrollo secuencial versus un desarrollo superpuesto, iterativo e incremental en este caso. Las metodologías tradicionales se basan en un esquema en cascada, en donde primero analizamos los requisitos, después vamos al diseño, una vez que tenemos el diseño transformamos eso en código y luego hacemos los tests. Por supuesto que para proyectos de cierta envergadura o con ciertos requisitos puede ser una metodología que sea mejor que las metodologías ágiles, pero en líneas generales es muy difícil saber cuáles son todos los requisitos de antemano para luego poder pasar al diseño y de esta manera terminar con la codificación del test. Esto implicaría que algún error en el análisis previo de los requisitos devenga en tener que volver a comenzar y eso implicaría costos que seguramente no hayan sido planificados ni hayan estado pensados. En lugar de hacer todo de una cosa a la vez, ¿no? Hacemos un poco de todo el tiempo y eso es lo que proponen los equipos de metodologías ágiles, sobre todo utilizando Scrum. Como vemos, cada una de las líneas representa una actividad diferente y vamos viendo que en cada una de las fases se va a ir poniendo mayor esfuerzo en diferentes actividades. En la primera fase un poco de análisis, un poco de diseño, un poco de codificación, un poco de test y así ir evolucionando con el proyecto poniendo esfuerzo en la actividad que corresponde en cada una de las fases. Esto realmente nos brinda muchos beneficios, ya que al final de cada iteración vamos a poder tener un producto que haya sido analizado, diseñado, codificado, testeado, pudiendo entregar un producto mínimo viable para que el cliente esté mucho más satisfecho. En líneas generales podemos hablar de Scrum y en 100 palabras decir que Scrum es un proceso ágil que nos permite centrarnos en ofrecer el más alto valor de negocio en el menor tiempo. Nos permite rápidamente y en repetidas ocasiones inspeccionar el software real de trabajo, ¿sí? Cada 2 semanas, 3 semanas, un mes, siendo esto cada uno de los sprints o iteraciones, en donde el negocio fija las prioridades y los equipos se autoorganizan a fin de determinar la mejor manera de entregar las funcionalidades de más alta prioridad, mancomunando el trabajo con el cliente. Cada 2 semanas o un mes, cualquiera puede ver el software real funcionando y decidir si liberarlo o no para seguir mejorándolo en otro sprint. Como vemos, es un esfuerzo que se realiza durante la gestión, pero que da muchos mejores resultados al final de cada iteración, pudiendo tener un producto entregado en donde el cliente seguramente esté mucho más satisfecho, que podamos ir mejorándolo a medida que evolucione el proyecto. ¿Qué es Scrum? Scrum es un conjunto de prácticas y roles que posee documentos y artefactos específicos con equipos autoorganizados, gestionando la expectativa del cliente, ¿sí? Sobre todo en respuesta a cambios, y nos da como mejoras la productividad, la calidad y la motivación, que por supuesto esto deviene en productos mucho más utilizables y deviene en la satisfacción del cliente, logrando tener mejores resultados al final de cada una de las iteraciones. ¿Cuál es la esencia de Scrum? En este gráfico vamos a tener un resumen muy general. El Scrum se basa en iteraciones. Estas iteraciones se conocen como sprint, que generalmente duran de 2 a 4 semanas. El sprint se organiza con una reunión previa que nos va a permitir plantear cuál es el objetivo de este sprint y vamos a seleccionar un conjunto de tareas que van a estar organizadas en lo que se conoce como sprint backlog. Estas tareas se van a extraer de un backlog general o una pizarra general de tareas que nosotros vamos a ir ponderando y a ir seleccionando con el cliente para poder organizar qué es lo que vamos a liberar al final de ese sprint. Al final, como digo, de este sprint,
vamos a tener el incremento del producto y ya, digamos, potencialmente entregable. Aquí vamos a tener nuestro producto mínimo viable. Este sprint de 2 a 4 semanas dispone de una reunión diaria de no más de 10 o 15 minutos para poder organizar el día, solucionar errores, destrabar soluciones situaciones que puedan estar trabando, ¿no?, la evolución del proyecto. Por supuesto que de esta manera también vamos a ir pudiendo reanalizar cada una de las actividades y en caso de que suceda algún cambio, reorganizar, ¿no?, las tareas de ese sprint. Ahora vamos a ver lo que se conoce como manifiesto ágil. El manifiesto ágil es una declaración de principios y valores que se hizo y se firmó a principios de los 2000, exactamente en 2001, en donde, bueno, varias personas y gurús, desarrolladores de software, propusieron un conjunto de reglas, ¿no?, principios y valores que tienen que ver con el desarrollo ágil de software. Los principios son individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas, software que funciona por sobre documentación exhaustiva, colaboración con el cliente por sobre negociación de contratos y respuesta al cambio por sobre seguimiento a un plan. Como vemos, son todas mejoras que se hacen de aquellas características que son clásicas del proceso de desarrollo tradicional, en donde se fueron mejorando según las necesidades que fueron identificando que surgían, ¿no?, a partir de los grandes cambios y de las nuevas modalidades de desarrollo. Como vemos, es más importante el software funcionando que la documentación. Y ahí es donde está la clave de aquellas tareas que no son necesarias. Después, la cuestión de colaborar con el cliente por sobre negociación de contratos, es decir, es preferible que el cliente sea parte, ¿no?, del equipo de desarrollo, en lugar de estar siempre atrás de un contrato y bueno, con toda la burocracia que eso significa. Y por último también, cuestiones de seguimiento de un plan, es decir, la planificación tradicional no ayuda a poder responder de manera rápida ante un cambio. Aquí les dejo la fuente, www.agilemanifesto.org, y ahí van a encontrar mucha más información, ¿no?, sobre este manifiesto. Esto es importante para poder entender realmente la idiosincrasia del proceso ágil de desarrollo. Bien, como vimos, primero vimos la idea general de lo que es Scrum y ahora vamos a estudiar un poquito más en detalle los artefactos, las reuniones y los roles, ¿no?, que hacen parte de este framework o este marco de trabajo. Como vimos, tenemos el Product Backlog, el Sprint Backlog, el Daily Meeting, el Sprint y el producto potencialmente entregable, ¿no?, que va a ser un producto incremental. ¿Qué son los sprints? En Scrum, los proyectos avanzan en una serie de sprints, ¿no?, que son análogos a las iteraciones que conocemos en el proceso unificado. La duración típica es de 2 a 4 semanas, es lo que se estima para que el sprint realmente dé buen resultado, como mucho un mes calendario, en donde la duración constante de cada uno de los sprints conduce siempre a un mejor ritmo de trabajo y en consecuencia, ¿no?, a mejores resultados. Durante el sprint, el producto es diseñado, codificado y testeado. Por lo tanto, al final del sprint nos vamos a encontrar con un producto potencialmente entregable, un producto mínimo viable incluso que puede ser parte posteriormente del producto final. La importancia del sprint es sumamente importante, ¿no?, en el sentido de que una buena organización del sprint, una buena planificación, ¿no?, inicial del sprint y una colaboración constante con el cliente, al final de ese sprint vamos a encontrarnos con un producto que satisfaga las necesidades del cliente que proponga al principio del mismo. Vemos entonces cómo está compuesto el sprint, el framework de Scrum. Tenemos roles, tenemos reuniones y tenemos artefactos. Vamos a empezar a ahondar un poquito más en los roles para entender luego al final el resto de los artefactos. Los roles en líneas generales hablan de un product owner o dueño del producto. Es quien define las funcionalidades del producto, define sobre las fechas y contenidos de los releases. Los releases habla de los productos entregables, ¿no? Es responsable por la rentabilidad del producto, prioriza la funcionalidad de acuerdo al valor del mercado en relación al negocio, ajusta funcionalidades y prioridades en cada iteración si es necesario, y acepta o rechaza los resultados del trabajo del equipo. Básicamente, el Product Owner podríamos considerarlo como nuestro cliente, ¿sí?, o el representante de nuestro cliente en el equipo de desarrollo. Por otro lado, tenemos el Scrum Master, es quien representa la gestión del proyecto en sí, es responsable de promover los valores y todas las prácticas relacionadas con Scrum, intenta remover impedimentos, trata de quitarle esa carga a los miembros del equipo,
Se asegura de que el equipo sea completamente funcional y productivo, en base justamente a allanarles el camino, a remover impedimentos. Permite y busca la estrecha cooperación entre todos los roles y funciones, y es el escudo sobre interferencias externas, es decir, es quien filtra al equipo todas aquellas interferencias externas que puedan bajarle su productividad. El equipo o el team, como se conoce, es generalmente compuesto por pocas personas, entre 5 y 9, depende el proyecto, ¿no? Son equipos multifuncionales, donde hay programadores, testers, analistas, diseñadores, etc. Se busca que los miembros del equipo sean full time, ¿sí? Por supuesto puede haber excepciones en algunos casos puntuales, como puede ser de infraestructura. Dice que los equipos son autoorganizados o autoorganizativos, ¿no? Idealmente no existen títulos, pero a veces se utilizan de acuerdo a la organización. Es decir, generalmente en los equipos no hay un jefe, hay un líder, hay un referente, pero no títulos jerárquicos, ¿no? Que hagan que esa estructura del equipo deje de ser autoorganizada. Solamente puede haber cambios, ¿no? Dentro de los miembros del equipo entre sprints, no durante. Se busca que durante el sprint el equipo permanezca unido y que no se introduzcan cambios, salvo casos de fuerza mayor. Bien, con esto vimos los roles principales. Ahora vamos a hablar sobre las reuniones principales del framework y luego vamos a hablar sobre los artefactos que nos restan ver. La primera reunión se llama Daily Meeting. En esta reunión son reuniones que se suelen hacer en no más de 10-15 minutos, ¿no? En donde deberían estar todos parados. Se evalúa la capacidad del equipo, se evalúa el backlog, ¿no? Condiciones de negocio. Básicamente se busca decidir cómo alcanzar el objetivo. Se busca entender qué fue lo que sucedió durante el día, qué pasó el día anterior, qué piensan hacer el día de hoy, ¿no? De alguna manera comprometer al equipo todos los días para avanzar justamente en el proceso de desarrollo. Esta reunión, como les decía, dura no más de 15 minutos, todos parados. No es para solucionar problemas, sino para contextualizar el día y para evaluar qué es lo que sucedió. En esta reunión todo el mundo está invitado, pero solo los miembros del equipo, Scrum Master y Product Owner pueden hablar. Todo el resto tiene que quedarse y escuchar si les interesa, pero no pueden intervenir en el proceso. Esto ayuda a evitar reuniones innecesarias que van surgiendo durante el día. Con el tiempo uno empieza a organizarse y ya sabe que empieza a planificar al final del día la reunión del día siguiente para poder destrabar todas las cuestiones que hayan sido un problema durante el proceso diario. En esta reunión todos responden 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué obstáculos hay en tu camino? Por supuesto que no es una reunión de estatus, no tenemos que darle ningún tipo de estatus al Scrum Master, sino que se trata de buscar compromiso delante de los pares, del resto del equipo. Siguiente reunión se llama Sprint Review. ¿Sí? El equipo presenta al final del sprint todo lo que se realizó, en donde se adopta la forma de demo, ¿no? Con características y todo lo que tiene que ver con el producto. Como regla informal no debe haber más de 2 horas de preparación, no debe haber diapositivas, en donde todo el equipo participa y se invita a todo el mundo, al igual que en las daily meetings. Otra reunión que se conoce también como Sprint Retrospective o retrospectiva del sprint, en donde periódicamente se echa un vistazo a todo lo que funciona y lo que no. Reuniones de no más de 15 minutos que se realiza al final de cada sprint. También participa todo el equipo y posiblemente también parte de los clientes, ¿no? Que van a ver un feedback de todo lo que sucedió y van a poder empezar a conocer el resultado de ese sprint. Por último, los artefactos. Los artefactos del sprint están apoyados en el Product Backlog, en donde están todos los requisitos, todas las tareas, ¿no? Y todas las historias de usuario que van a generarle valor al producto. Como digo, es una lista de todos los trabajos deseados en el proyecto. Idealmente, cada tema tiene valor para el usuario o el cliente. Está priorizada por el Product Owner, es decir, se evalúa la prioridad de las tareas en base a eso y se reprioriza al principio de cada sprint. De ese Product Backlog vamos a poder obtener el Sprint Backlog, que van a ser las tareas puntuales de ese sprint. Otro artefacto interesante es el Sprint Burndown Chart, ¿sí? Es un gráfico que se va completando diariamente, ¿no? Hasta completar el sprint, en donde vemos cómo van a ir fluctuando la cantidad de horas en base a la estimación de tareas, ¿no? Que tiene ese sprint, donde vamos a ir viendo todas las tareas
que se van completando y al final de cada día cuántas horas, ¿no?, diarias quedan digamos, cuántas horas en relación a las tareas quedan por cumplimentar. Como vemos, puede suceder que empecemos con un sprint con 800 horas y luego aparezca un cambio que implique agregar nuevas tareas que nos permitan subir o que suban, ¿no?, el volumen de trabajo. Por supuesto que esto implicaría una negociación con el cliente para evaluar a qué tareas podemos sacar para poder continuar con el proceso, ¿no?, dentro del sprint y llegar al final, ¿no?, cumplimentando el tiempo. La idea es poder ir negociando con el cliente constantemente. Bueno, cuando aparece una necesidad nueva, qué otra cosa menos importante podemos sacar y a partir de ahí lograr encontrar un balance, ¿no?, para llegar al final del proceso del sprint de manera correcta. Como vemos, acá hubo un desvío. Acá ya nos dábamos cuenta que estábamos por el camino equivocado porque no íbamos a llegar al final y cumplimentar con los objetivos del cliente. Entonces se renegoció y se quitó alguna tarea que bajó ese volumen para volver al camino que nos permitía llegar a cumplimentar con los objetivos. Realmente este gráfico completo día a día nos da esa información y nos permite negociar y trabajar constantemente en búsqueda, ¿no?, de lograr los beneficios del cliente. Por supuesto que para poder estimar y saber realmente qué carga vamos a poder desarrollar dentro de un sprint, tenemos que conocer lo que se conoce como velocity o velocidad de desarrollo. Es decir, qué capacidad tiene el equipo de desarrollo en cuanto a una métrica, un valor que pueden ser horas, para a partir de ahí realmente poder armar un plan de trabajo que sea acorde a lo que el equipo puede producir. Bien, vamos a ver un poco un ejemplo de construcción de un vehículo, ¿no?, en base a lo que vimos inicialmente de lo que es el producto mínimo viable. Entonces, un proceso tradicional de construcción de un vehículo empieza con el chasis, se le agregan los frenos, luego el motor. Cada uno de estos pueden ser entregables. Fíjense que hasta el final, como vimos, el cliente no tiene una visión general. Vemos que en la primera entrega es el chasis y el freno, en la segunda entrega el motor y la carrocería, y así, ¿no?, sucesivamente, hasta encontrar el resultado final. Por supuesto que la carita contenta del cliente va a estar al final. Si hacemos una mirada análoga al proceso, pero utilizando Scrum, las entregas se hacen transversales. En la primera entrega vamos a entregarle un poco del chasis, de los frenos, del motor, de la carrocería, etcétera, un poco del auto terminado. En la segunda entrega vamos a ir iterando. En la tercera entrega completamos, así podemos entregar el producto final. Pero la evolución se va a ir viendo entrega tras entrega, ¿no? Esto realmente es una de las cuestiones más importantes. Vamos a continuar ahora hablando sobre el concepto de estimación y de planificación. En todo proyecto, estimar y planificar es fundamental, sobre todo a la hora de encarar proyectos donde el producto necesita un grado importante de creatividad e innovación. Es muy importante poder planificar, poder estimar, y según cada modalidad o cada metodología de trabajo o de desarrollo, nos va a requerir un esfuerzo diferente. Una de las características de la gestión de proyectos ágiles es ser una actividad adaptativa en vez de predictiva. Esto significa que podamos ir adaptando la actividad en la medida que evoluciona el proyecto, sin tener que seguir de manera lineal una estimación o una planificación previamente diseñada. Esto realmente hace una de las grandes ventajas del proceso ágil de desarrollo. En Scrum, el control empírico del proyecto se aplica de manera regular mediante las siguientes prácticas. Por un lado, el cliente aporta feedback del proyecto, ¿no?, inspeccionando los resultados en la demostración que se realiza al final de cada iteración. Con estos objetivos se realizan las adaptaciones necesarias en la lista de requisitos priorizada. Por otro lado, el equipo mejora de manera continua su metodología de trabajo y el entorno del proyecto en la retrospectiva que se realiza al final de cada iteración. Las tareas resultantes se incluyen en las planificaciones de las siguientes iteraciones. En la planificación tradicional es siempre predecible, generalmente predecible, ¿no? Las metodologías ágiles buscan atacar ese problema de las metodologías tradicionales. El desarrollo de software es una actividad de creación y transmutación de conocimiento. Como tal, no puede ser predicha ni estimada de forma precisa. Por eso es que generalmente las planificaciones realizadas a partir de metodologías tradicionales suelen fallar. En este sentido, afirmamos que las metodologías ágiles son metodologías adaptativas y que pocas organizaciones están dispuestas a embarcarse en un proyecto sin tener siquiera una idea aproximada de cuánto va a costar o cuándo va a estar terminado el producto, ¿no? Eso es una de las grandes
disyuntivas que proponen las metodologías ágiles. La planificación ágil es parte de la idea de planificar en función de objetivos de negocio en lugar de tareas, a diferencia de lo que proponen las metodologías tradicionales. En este sentido, se van priorizando los que aportan más valor, ¿no? Las tareas que aportan más valor, y esperando dar detalles a objetivos y tareas conforme se van acercando el momento de la construcción de estos objetivos. Cuando la indeterminación se va reduciendo, de manera que se amortiza el esfuerzo de planificar de manera detallada, ¿no? Esto significa que, en líneas generales, se busca dar una idea general y a partir de ahí ir aportando más valor y más detalle a cada uno de los objetivos, ¿sí? A medida que avanzamos con la construcción. Esto significa no utilizar planificación tradicional en base a tareas, sino buscar planificar en base a objetivos que se van a ir negociando y ajustando a medida que avanza el proceso. En cuanto a la planificación ágil, podemos decir que la estimación del tamaño no es lo mismo que la estimación de duración, ¿no? Son dos puntos de vista. Por un lado, primero vamos a tener una lista de características deseadas, luego vamos a estimar el tamaño y por último, en base a eso, vamos a estimar la duración para poder tener una planificación, ¿no? Basándonos en estos objetivos de negocio. La estimación y planificación ágil es la creación del Product Backlog, ¿no? O sea, la definición del proyecto a realizar. Se pueden dividir en objetivos expresados como historias de usuario y cada una va aportando valor de negocio incremental e individualmente. Generalmente, las historias de usuario se escriben con un formato similar a este. Como tal persona, quiero hacer tal cuestión con determinado objetivo, ¿no? Que sería básicamente definir el requisito funcional en base a un rol. Como vemos a continuación en este ejemplo, como cliente del banco, quiero pedir un préstamo para poder comprar una casa. Esto va a devenir en una tarjeta que va a ser parte o que va a ser una historia de usuario en donde se va a definir una escala de valor para el cliente, se va a estimar un esfuerzo por parte del equipo, se va a definir un riesgo, ¿no? Que puede ser alto, medio, bajo, y se van a definir condiciones de satisfacción, que van a ser las condiciones que se tienen que cumplir para que esa historia de usuario esté completa. Por supuesto que en cuanto al concepto de metodologías ágiles, en particular Scrum, se utiliza mucho facilitación visual, es decir, utilizamos cuestiones visuales, generalmente tableros de control o tableros donde se pegan las tarjetas que son las historias de usuario y se van moviendo, ¿no? Dentro del tablero las tareas que se están realizando, las que se realizaron, ¿no? Las que están para probar, etc. A partir de ahí, de esta manera y utilizando historias de usuario, es como se compone el tablero principal en donde vemos la totalidad de las tareas que hay en desarrollo en el momento, vemos el sprint, el product backlog, ¿no? Completo con todas las tareas y a partir de ahí tener una visión macro muy sencilla de toda la totalidad del proyecto. La estimación la lleva a cabo el equipo, es decir, no la realiza ni el cliente ni el product owner porque no es él ni ellos quienes se van a ensuciar las manos, ¿no? Es decir, ni que van a luchar por cumplir las fechas. En este sentido, todo el equipo realiza la estimación para reforzar el compromiso del equipo respecto a las fechas que dan al cliente, reforzar el compromiso de cada miembro del equipo, ¿no? Respecto al resto y hacer que todo el mundo se sienta oído. Esto significa que es el equipo quien va a estimar realmente la totalidad del proyecto y lo va a hacer de tal manera de buscar el compromiso con respecto al cliente y dentro del equipo, ¿no? Que esto es una de las características que hace de los equipos ágiles y equipos autoadministrados. La estimación se puede realizar utilizando alguna de las siguientes unidades. Días ideales, por ejemplo, son los días necesarios para que el equipo pueda completar un objetivo sin considerar interrupciones. Por otro lado, los puntos de historias de usuario representan la complejidad que tiene cada historia de usuario, ¿no? Un equipo en un proyecto determinado es capaz de completar un número regular o semi-regular de puntos y esto se conoce como velocity o velocidad. Esto es lo que hablábamos anteriormente. Cada equipo sabe cuántos puntos puede avanzar día a día o durante un sprint y a partir de ahí poder hacer una planificación que define la piedra angular, ¿no? Como punto de referencia para luego poder seguir haciendo estimaciones. Realmente este concepto de velocity y puntos de historia de usuario es muy particular de cada equipo y cada equipo debe poder saber a ciencia cierta cuál es ese valor. Algunos métodos de estimación, en primer lugar, la estimación ágil basándose en el conocimiento y la experiencia, es decir, experiencias anteriores. Otro método de estimación es el que se conoce como método Delphi, que generalmente está implementado con una modalidad que se llama Planner Poker, ¿no?
planificar utilizando cartas de póker, por ejemplo, ¿no? En este sentido, el objetivo es buscar el consenso basándonos en discusiones. Es un proceso que se va repitiendo y su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que será contestado por expertos y que luego que se recibe la información se vuelve a realizar otro, ¿no? Basándonos en los extremos para que cada uno de los extremos que planificó más o menos puedan discutir y a partir de ahí seguir haciendo esta iteración, ¿no? Hasta encontrar un consenso entre todos. Esto se puede hacer con encuestas o se pueden hacer con cartas, ¿no? Hay diferentes modalidades. Por otro lado, el juicio experto, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con el expertise de ciertas personas que nos pueden dar unos parámetros también basándonos en el conocimiento y la experiencia. De estos tres métodos se suelen usar juntos, combinados o no, o de manera independiente para encontrar una estimación muy precisa. Ahora vamos a hablar un poco sobre el concepto de velocity o velocidad de desarrollo. Esto representa la cantidad de puntos sumando todas las historias de usuario realizadas. Si el equipo completó 3 historias de usuario en una iteración, cada una de 5 puntos, entonces la velocidad del equipo de esa iteración fue 15. El factor más importante para obtener la velocidad es basarse en valores históricos, es decir, encontrar velocidades en sprint previos, ¿no? Y a partir de ahí poder encontrar una analogía y poder avanzar, ¿no? En base a la experiencia durante la estimación. En el mundo de Scrum esto se le llama el clima de ayer, ¿no? Estimo que el clima que hará hoy está basándose en el que hizo ayer. Las estimaciones y la velocidad se ven afectadas cuando se introducen nuevas tecnologías o conceptos de negocio en medio del proyecto, aunque después se vuelven a estabilizar. Esto significa que tenemos que considerar que podemos alterar la velocidad de desarrollo a partir de estas interferencias que también nos van a ir ayudando a mejorar el conocimiento, ¿no? De la velocidad de desarrollo dentro de un equipo. Esto que hablamos anteriormente, el planning poker, ¿sí? Es un método y se utiliza para poder estimar una lista priorizada de tareas, ¿no? A partir de una metodología. El Product Backlog es, para ser exactos, una lista priorizada y estimada de historias. Por ahora solo tenemos historias, ahora falta estimarlas y priorizarlas. El proceso de estimación se puede hacer utilizando una técnica llamada Planning Poker, póker de planificación. El objetivo de esta técnica es obtener una medida de tamaño relativo de todas las historias respecto a sí mismas. La técnica de Planning Poker permite hacer una estimación inicial del proyecto de manera rápida y fiable, dado que todos los miembros del equipo comparten sus diferentes informaciones y expresan su opinión sin tener o sentirse condicionados por el resto, ¿sí? Ahí, como vemos algunas cartas de Planning Poker donde esas cartas tienen un valor y cada miembro del equipo va a ir poniendo el valor que considera para una tarea determinada, ¿no? Y a partir de ahí encontrar un valor real, ¿no? Basándose en el consenso. Bien, estimación y planificación de iteraciones basadas en el compromiso. En la reunión de planificación de iteración o el sprint planning, el equipo va seleccionando objetivos del Product Backlog, que son las historias de usuario, y descomponiendo esos objetivos en tareas. Escoge tantos objetivos como cree que es capaz de completar en una iteración. Esto significa objetivos que cumplan con el velocity del equipo, con la velocidad de desarrollo del equipo. Esta velocidad permite verificar, ¿no? A partir de checkpoints, que el total de puntos de la historia de la nueva iteración es congruente con las anteriores iteraciones, ¿no? Y ahí poder saber si están escogiendo demasiados objetivos, demasiado pocos, y a partir de ahí poder tener una visión precisa día a día para saber si vamos por el camino correcto. Cada miembro del equipo escoge una tarea, hace su estimación en horas delante de todos, es decir, se compromete respecto al resto de los compañeros. Evita estimaciones demasiado optimistas, ¿no? Que comprometerían fechas del proyecto, o demasiado pesimistas que atentarían contra la competitividad de la empresa. De esta manera se disminuyen y se ajustan los buffers, es decir, la ventana que hay de diferencia entre las distintas planificaciones de cada uno de los miembros del equipo. La estimación ágil ayuda a crear conciencia de equipo, y esto es fundamental. Como consecuencia de las técnicas descritas, la estimación ágil crea conciencia de equipo, en donde todos participan, todos tienen voz y voto. Cuando se produce una equivocación en una estimación, se ha equivocado todo el equipo. Por ello es que no buscamos individualistas, no buscamos individualidades. Es decir, no buscamos un Messi o un Maradona, buscamos un equipo que funcione de manera completa. Nos sirve que alguien diga, yo he hecho mi parte de la historia de usuario. La historia de usuario se completa cuando todos la hicieron y eso es lo que hace
la idea de un equipo autoorganizado y la idea de un equipo que realmente funciona. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre técnicas de retrospectiva. La retrospectiva se basa en la confianza, en donde tenemos una visión compartida, donde tomamos decisiones compartidas, donde nos apoyamos en base a ética, ¿no? Y tenemos una comunicación constante. Buscamos complementar los objetivos, ¿sí? Solucionar o encontrar soluciones basándonos en desarrollo rápido, mejor, ¿sí? Donde buscamos aprender y desarrollar más, ¿sí? Y siempre aplicar acciones de mejora. Eso es lo que buscamos al final cuando hacemos retrospectiva, ¿no? de un sprint. Siempre buscamos mejorar, encontrar soluciones, desarrollar y aprender. ¿Cuáles son las etapas de la retrospectiva? Bueno, fíjense que esto empieza preparando el escenario, recolectando los datos, reflexionando sobre todos esos datos, tomando decisiones a partir de la reflexión y los datos, y por último cerrar la retrospectiva para, ¿no?, comenzar nuevamente en otra etapa. Bien, a continuación vamos a hablar sobre Scrum, Extreme Programming y Test Driven Development. Estos últimos dos, XP y TDD, que serían Extreme Programming y Test Driven Development, son dos métodos ágiles de desarrollo que se pueden complementar a la perfección como Scrum, como guía o proceso de desarrollo ágil en cuanto a la gestión de proyectos. Vamos a empezar hablando sobre Extreme Programming o XP. Es una metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada inicialmente por Ken Beck. Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo y se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente porque pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad, la base de todas las metodologías ágiles. Algunas características de Extreme Programming: es un proceso de desarrollo iterativo e incremental, se hacen pruebas unitarias continuas, se programan en parejas de a pares y tiene una frecuente integración del equipo de programación con el cliente. Se basa en la corrección de todos los errores a partir de la refactorización de código, ¿no? Y se busca que el código sea siempre simple y fácil de mantener. Extreme Programming, al igual que otras metodologías ágiles, se basan en algunos valores: la simplicidad, la comunicación, la retroalimentación, coraje y valentía y respeto son los 5 principios más importantes que hay que cumplir para poder hacer o llevar adelante un proceso de desarrollo basándose en Extreme Programming. Como otras metodologías, también existen roles. El rol de programador sería el piloto, el rol de navegante es el copiloto, es el par o la pareja que va a estar desarrollando frente a una misma computadora. El cliente es quien escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Es el tester quien ayuda al cliente a escribir estas pruebas funcionales. Y es el tracker, es el encargado de seguimiento, ¿no?, que proporciona una retroalimentación continua al equipo. El coach es el responsable del proceso global, quien guía a los miembros del equipo para seguir el proceso correctamente. El consultor es un miembro externo que tiene un conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto. Por último, el Big Boss, el gran jefe, el gestor, es el dueño de la tienda, es el vínculo entre el cliente y los programadores. Su labor esencial es la coordinación. Como toda metodología, Extreme Programming tiene ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, podemos destacar la mejora en la calidad del código, la mejora en la concentración del equipo de desarrollo, la mejora en la distribución del conocimiento dentro del equipo. En cuanto a las desventajas, podemos hablar de las más importantes. Por un lado, no se debería hacer este proceso durante todo el día, ya que genera mucho cansancio. Además, está confirmado que algunas personas no están cómodas programando de a pares, y es necesario cambiar de pareja con frecuencia para lograr mejor la distribución del conocimiento y para refrescar y mejorar continuamente el equipo. Pero de esta manera también se pueden generar ciertas incomodidades. Sabemos que para que el equipo ágil y el proceso ágil funcione, el equipo tiene que estar cómodo en todo momento. Se puede combinar Extreme Programming y Scrum. En este caso, Scrum se va a centrar en las prácticas de organización y gestión del proyecto, mientras Extreme Programming se centra en las prácticas de desarrollo. Son áreas diferentes, ¿sí?, que se complementan entre ellas. Por un lado, la gestión de proyecto y por otro lado, la actividad propia de desarrollo utilizando esta técnica de programación. Además de Extreme Programming, también tenemos otro método de desarrollo ágil que se llama desarrollo guiado por test, TDD o Test Driven Development. El desarrollo guiado por test o pruebas significa que vas a escribir un test automático, luego de eso vas a escribir el código mínimo necesario para que ese test pase y luego refactorizar el código, ¿no?,
principalmente para mejorar la legibilidad y eliminar duplicaciones, aclarar y repetir. Esto significa un proceso muy iterativo, muy repetitivo, en donde escribo la prueba. Hasta que esa prueba no pase, no puedo continuar con la siguiente. De esta manera me aseguro de tener todo el código testeado, ¿no? Y me aseguro que el código es el mínimo necesario para que el sistema funcione. ¿Cómo funciona Test Driven Development? Normalmente cuando se realizan metodologías ágiles de gestión, por ejemplo Scrum, y se trabaja en equipos para desarrollar, por ejemplo Stream Programming, es necesario desarrollar o implementar algún mecanismo, ¿no?, para mejorar el rendimiento. Y dependiendo de la naturaleza del proyecto, significa no empezar a desarrollar nada nuevo hasta que esté en producción lo que ya has desarrollado. Esta es la base de Test Driven Development. Tenemos un test, hasta que ese test no esté funcional, no continuamos a desarrollar nada nuevo. TDD tiene un ciclo de vida que se conoce como Red Green Refactor, ¿sí? Rojo, verde, refactor. La escritura del código en baby steps, ¿sí?, nos va a permitir cumplimentar, ¿no?, escribir el código necesario y un test que va inicialmente a estar en rojo. Luego que escribo el código, a partir de pequeños pasos, los mínimos necesarios para que ese test pase, se va a obtener un verde en el test y vamos a avanzar a la siguiente etapa para ir a la etapa de refactor, en donde vamos a eliminar redundancias, etc. Este es el ciclo de vida del desarrollo guiado por test. Rojo, verde, refactor. Y se debería repetir esto una y otra vez hasta que tengamos todas las características funcionales completas del sistema que estamos llevando a cabo. Características de esta metodología. La obtención de un buen resultado depende de la calidad de las pruebas. Es muy difícil escribir pruebas de manera correcta y es algo que deberíamos tener bastante experticia o experiencia, ¿no?, para poder llevar a cabo esta metodología de desarrollo. No solo se basa en pruebas, depende también del refactor del código. Mejor código, más limpio y mantenible. El refactor solo se aplica, por supuesto, si es necesario. Si uno está acostumbrado a escribir y ya tiene cierta práctica, puede encontrarse con que no necesita aplicar refactor, ya que el código siempre está lo mejor escrito posible. El test es escrito generalmente por un desarrollador, ¿no?, con la visión de su punto de vista, y a veces es duro para comprender por la complejidad inherente de las pruebas. Tiene un efecto muy positivo en el sistema, y el foco principal de TDD es testear funcionalidades de bajo nivel. Esto significa encontrar todo el sistema testeado, ¿no?, al nivel más bajo posible, y eso es lo que genera un efecto muy positivo. La pregunta entonces, ¿por qué es mejor hacer las pruebas antes que el código?, que es lo que propone TDD. Primero, se condicionan las pruebas a lo implementado. Por supuesto que si yo escribo el código primero, voy a testear lo que ya está implementado, obviarse ciertos casos de prueba. Se realiza un profundo análisis funcional y se refinan los requisitos, ¿sí? Esto es clave en el TDD, en todos los procesos de desarrollo incrementales. Se implementa solamente código necesario. Esto nos genera baja redundancia, sin código muerto, es el código por si acaso, porque ya sabemos que los tests pasan, y tenemos un código limpio. Por otro lado, cualquier cosa que insertemos o que ingresemos o que agreguemos al proyecto, vamos a tener una visión general y rápida de todo el impacto de ese cambio, porque por supuesto tenemos todo testeado. Entonces algún cambio que introduzcamos que genere algún error, enseguida nos vamos a dar cuenta en dónde, y cuanto mejor estén escritos los tests, más rápido de mantener y corregir ese error vamos a tener disponible dentro de este proceso de desarrollo. Algunas buenas prácticas de lo que es TDD. Tener el código separado de los tests en carpetas diferentes. Los tests deben fallar siempre la primera vez que son escritos. Los nombres de los tests deben ir acorde a la intención, deben ser nombres expresivos. Refactorizar para eliminar código duplicado después de pasar los tests. Sí, es clave. La refactorización es parte del proceso y es parte del ciclo de vida. Repetir las pruebas, por supuesto, después de cada refactorización para asegurarnos que el verde siga estando verde. Y no escribir nuevo código si algún test falla. Cada test debe comprar, digamos, un nuevo comportamiento o diferente. Comprobar. Primero se escribe el assert, que es parte del test, ¿no?, lo que estamos buscando asegurar. Y todos los tests deben ser pasados antes de escribir otro test. Solo se refactoriza cuando los tests pasan y si es necesario. Y se escribe el mínimo y simple código posible para pasar las pruebas. Se busca no generar dependencias entre los tests, ¿sí? Los tests deben pasar en cualquier orden, deben ser rápidos y crear solo un test por iteración. De esta manera, con estas buenas prácticas, nosotros vamos a encontrar una buena forma de implementar
Test Driven Development. Por supuesto que puede estar enmarcado en un proceso de desarrollo diferente. Así como tenemos TDD, se fue mejorando el proceso y se amplió un concepto, y el concepto de TDD se amplió a un concepto que se llama VDD o ATDD. VDD es el desarrollo guiado por comportamientos, que es muy similar a TDD, ¿sí?, como metodología de desarrollo, pero en este caso, antes de escribir los tests unitarios, el usuario o los stakeholders escriben un test de alto nivel. De esta manera, el desarrollador automatiza ese test de alto nivel utilizando test unitarios y vamos a asegurarnos de cumplimentar con los objetivos, todos los objetivos del negocio en base a lo que los usuarios escriben. Por supuesto que esto podría reemplazar al requisito funcional y tenemos una visión desde ambos puntos de vista. El cliente, que es quien escribe el test de alto nivel, y el desarrollador, que es quien escribe los tests unitarios para que pase ese test de alto nivel. Y por último tenemos ATD, que es el desarrollo guiado por test de aceptación, en donde los criterios de aceptación son definidos antes del proceso de desarrollo y van a guiar el proceso subsecuente. Es un ejercicio colaborativo, ¿no?, que involucra al Product Owner, analistas, testers, desarrolladores y ayuda a conseguir o asegurar que todos los miembros del proyecto entendieron y que entendieron todo lo que necesitan para que el proyecto pase de manera correcta. Los equipos crean uno o más test de alto nivel, de aceptación en este caso, ¿no?, para una característica puntual antes de comenzar a trabajar, y los test unitarios aseguran que la aplicación se construye correctamente. Los test de aceptación aseguran que se ha desarrollado la funcionalidad esperada, basándonos, por supuesto, en los criterios de aceptación que se fue definiendo en cada una de las tareas que se fue cargando el Product Backlog, ¿no?, que son en base a lo que el cliente espera. El ciclo de vida de ATDD es un ciclo de vida muy similar al ATDD, en donde tenemos la escritura del test de alto nivel, que es el rojo. La aceptación de ese test va a cumplimentarse cuando el desarrollador implemente por cada test que escribió el cliente un conjunto de tests unitarios basándose en TDD. Por supuesto que cuando todos estos tests pasen, van a hacer que el test de aceptación escrito por el cliente pase y a partir de ahí poder hacer un deploy o una implementación del sistema. Por lo tanto, ATDD es una combinación de ambos. Test de aceptación escrito por el usuario, se automatiza el test con un conjunto de test unitarios basándose en TDD, ¿no?, a nivel ya equipo de desarrollo. Cuando esos test unitarios estén todos en verde, vamos a asegurarnos de que haya pasado el test de aceptación escrito por el usuario y a partir de ahí tener la implementación de una versión del sistema hecha de manera funcional. Como vemos, las metodologías ágiles tienen un dejo conceptual muy grande. Tienen mucha teoría, tienen muchos roles, artefactos, diferentes puntos de vista, pero siempre buscan objetivos similares. Satisfacción del cliente, entrega continua y de calidad, ¿sí?, código adecuado, facilidad de mantenimiento, entre otras cosas. Tanto Scrum como metodología ágil de gestión de proyectos, como Extreme Programming, TDD, BDD y ATDD, son técnicas y metodologías que se pueden combinar acorde a cada una de las industrias. Como sabemos, las industrias no siempre siguen un proceso estándar, sobre todo cuando el proceso no está estandarizado, como sucede con Scrum. Scrum nos da un marco de trabajo, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer o cómo, simplemente nos da herramientas para que nosotros utilicemos y adaptemos esas herramientas a cada una de las industrias. Cada industria, cada empresa, cada organización es un mundo diferente y nos va a dar un marco de trabajo acorde a la característica puntual de esa empresa y por supuesto también del equipo de trabajo. Scrum, en esta documentación, se revisó de manera académica y completa. TDD, ATDD y BDD. Pero cada empresa, cada infraestructura va a ser diferente y van a adoptar de cada una de las técnicas lo mejor para lograr el mejor resultado. Espero que este tema les haya sido de interés. Realmente es un tema para mí muy apasionante. Y por supuesto que vamos a tener disponibles foros y clases o videoclases para poder resolver dudas sobre esto. Es un tema que se aprende con la práctica, pero no está de más saber, conocer diferentes marcos de trabajo, qué características tienen y cuándo implementar cada uno de ellos.